¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Jesús Díaz Gastelum. Esto es Corte de Caja en este miércoles, perdón, ya ombligo de semana de Corte de Caja político. Un gusto que nos estén acompañando. Plática muy interesante que vamos a tener hoy con Cintia García, una experta en todos los temas políticos. Van a ver, sabe mucho de los diferentes temas que vamos a platicar. Así que un gusto que nos acompañen. Arrancamos Corte de Caja. Y bien, un gusto que nos estén acompañando aquí en este corte de caja, en el corte de caja político de este miércoles, como todos los lunes y los miércoles, martes y jueves, corte de caja negocios, pero el día de hoy temas que esperemos sean de su interés en materia de política, gobierno, los diferentes actores políticos siempre dan de una u otra manera la nota, y en la agenda de temas tenemos, por ejemplo, el tema de 3 años, los primeros 3 años de Andrés Manuel López Obrador y casi 37,000 quejas ante el Instituto de lo que sería de transparencia. También continúa la polémica por las nominaciones presidenciales a los puestos diplomáticos. Comentaremos también al respecto de la rueda de prensa que recién dio también aquí en el estado el Contralor, así que relacionado precisamente con el tema del no a la impunidad, de acuerdo al gobierno estatal. Por otro lado, también el PRI, la presidencia del PRI amaga con los nombramientos de los puestos diplomáticos que fueron tendencia el día de ayer. También, por otro lado, 603 millones de pesos de presupuesto federal para personas desaparecidas, uno de los esfuerzos que han hecho organizaciones civiles que han trabajado duramente y finalmente poder tener algo de apoyo para estas pesquisas que hacen, este trabajo que muchas veces le hacen a las autoridades. Y por otro lado, precisamente en el gobierno estatal se niega el tema de la impunidad, se llega al tema del que continúan las investigaciones en las diferentes áreas de gobierno y bueno, se relanzan también algunos proyectos estatales de cara a este 2022. Pero bueno, me da mucho gusto recibir el día de hoy aquí en Corte de Caja a Cintia García Amavisca, comunicadora, periodista muy destacada aquí de Sonora, que se la sabe de todas en todos los temas políticos, en todo el tema de gobierno. Cintia, un gusto que estés aquí en Corte de Caja. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente tarde. Gracias, Jesús, por la invitación. Y bueno, Jesús está queriendo quedar bien conmigo. No sé de muchos temas, no soy experta, pero me gusta opinar y bueno, dar mi punto de vista con respecto a lo que pasa. Yo creo que el periodismo es mucho de ello, de además de informar, pues vertir las opiniones y pues ser un pulso entre lo que el ciudadano opina, ya sea pues a través del contacto que tenemos vía redes sociales, vía mensajes de WhatsApp y demás. Bonita tarde para todos. Claro que sí, Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Y bueno, en el primer tema, Cintia, hablábamos de, como comentamos ahorita, de casi 37,000 quejas de ciudadanos que han pedido información ante el Instituto de Transparencia a nivel nacional, que no han tenido una respuesta satisfactoria, y se hablaba muy al principio de este gobierno federal, precisamente que una de las vertientes importantes, además del combate a la corrupción y otras de las banderas políticas de las que tanto se platicó, era el tema de transparencia, pero vemos que en estos primeros 3 años, si lo comparamos con las secciones anteriores, no queda muy bien parada esta administración y sobre todo ante esta cantidad de quejas ante el INAI. ¿Es la transparencia, Cintia, bajo tu óptica, todavía una asignatura pendiente de este gobierno federal? Es una asignatura súper pendiente, Jesús, y bien lo mencionaste ahorita. Este gobierno, además de todo lo que prometió o cómo se iba a conducir, fue una de las premisas que expusieron durante la campaña y todavía hasta lo dicen, ¿no? Porque lo curioso que es parte del discurso, pero no es parte de los hechos ni de las acciones. Cuando queremos accesar a X o Y información, las trabas hoy en día pues están más grandes que nunca y bueno, y hacemos la referencia porque el sexenio pasado y si nos vamos al sexenio antepasado, digamos, no era la bandera con la que hablaban de la transparencia y eso, pero aún así los mecanismos eran mejores. Hay periodistas e investigadores que se especializan en este tema y que están constantemente criticando y mostrando, ya sea en videos, mostrando a través de sus cuentas de redes sociales,
lo que está pasando, y ahorita tú ya nos das la cantidad de lo que está sucediendo. Se ha convertido en una dificultad tanto para el investigador, el periodista o cualquier ramo, como para el ciudadano común y corriente, que a lo mejor se le dificulta más a la hora de accesar a estas plataformas. Claro, y lo que de alguna otra forma, pues es algo que da mucho a pensar, es de que se espera que conforme pasen los años, pase la experiencia de los primeros años que del mejore, Instituto ¿no? de Acceso a la Información fuera mejorando, que el gobierno transparentara más su información, incluso en sus portales, en sus diferentes medios de comunicación, y pareciera que hace muchas veces lo imposible precisamente por lo contrario, por ocultar la información, dar información a medias, y creo que esta es una peligrosa tendencia, yo diría, en ese sentido de que en lugar de estar avanzando, parecería que fuéramos para atrás, y no nomás en el gobierno federal, que es el que estamos tomando ahorita el dato del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del INAI, de esas casi 37,000 inconformidades, vamos a decirlo así, pero también es un tema de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, que en lugar de avanzar en el tema de la transparencia, y también ahorita, Cintia, con todas las herramientas tecnológicas que hay, es para que fuera algo del día a día, que no se esperaran a que se solicitara la información, y creo que finalmente está quedando mucho a deber los diferentes niveles de gobierno, y hay más simulación, y desafortunadamente un pasito para atrás en este tema que debiera ser un tema de primer orden para los ciudadanos, ¿no? Que estamos interesados en lo que pasa en el día a día. Pero bueno, vamos a continuar, si te parece, Cintia, con este tema y te voy con a, el siguiente agregar tema de la algo más. agenda. Claro, Cintia, adelante. Que decíamos de estos 3 años del gobierno federal, pero por ejemplo, si nos vamos al gobierno municipal, al trienio pasado, es uno de los trienios en que más fallas ha tenido con todo lo que se le solicitó a través de transparencia, ¿no? La cifra también es muy elevada, no conozco el dato, pero en la historia de los trienios de Hermosillo, de la ciudad capital, el pasado fue el que menos información proporcionó. Sí, como comentamos, ¿no? Todos los niveles de gobierno, fíjate, como comentas tú, qué dato tan interesante el municipal y también obviamente el tema estatal y federal, pues ni se diga con este dato que estamos dando, da mucho a pensar y no llama definitivamente al optimismo, tiene que haber algo que cambie ahí, quizás las reglas del juego en materia legal para que puedan transparente los gobiernos en sus diferentes instancias. Pero bueno, Cintia, si te parece, vamos al primer corte aquí de corte de caja y ahorita vamos a regresar con los diferentes temas que tenemos en la agenda. Así que no cambien, estamos en corte de caja. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, continuamos aquí en Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando en este miércoles, ombligo de semana de Corte de Caja. Y también, como siempre, invitarlos a que puedan expresar sus comentarios, algunas sugerencias sobre los temas que vemos aquí en Corte de Caja a través de las diferentes redes sociales de Corte de Caja. Los encuentran en Corte de Caja. Corte de Caja MX en Twitter y también en el portal www.cortedecaja.com, también el contenido que se genera aquí en Corte de Caja, también a través de TVD Primera Plana en YouTube y también como Corte de Caja TV, también en YouTube puede tener acceso a estos programas ahí para algún tema en particular que les interese repasar. Pero bueno, Cintia, continuamos precisamente con esta agenda y bueno, sigue creando y continúa la polémica por los que son las nominaciones presidenciales para los puestos diplomáticos. Salen ahora grupos feministas que hablan del tema ahí de que están inconformes con lo que sería la propuesta para la embajada de Panamá, con Salmerón, y básicamente crece también el tema de la polémica por los nombramientos de políticos priistas
hacia algunos de los cargos diplomáticos mencionados por el presidente. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Se está haciendo a lo mejor un poquito más complicado este tema? ¿Cómo lo ves? ¿O simplemente será algo que pasará rápido? Mira, todos los temas pasan rápido. Parece que somos de poca o de mala memoria y no solo voy a hablar de Sonora, sino del país. Yo creo que a la 4T no le interesa, pese a que también fue una pues digamos, bandera en la campaña que tenían, que iban a cuidar mucho a las mujeres y demás. Y ya vemos que cargos importantes, si bien es cierto, no se convirtió en gobernador, una persona, un político acusado de violaciones, acusado de abusos deshonestos, con carpetas de investigación. Yo pienso que en esta ocasión tampoco va a pasar nada, aunque sí creo que a nivel nacional y que tanto a nivel internacional, los casos como el de la exgobernadora y el caso del gobernador, exgobernador también han llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque pues es una incongruencia también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Si bien es cierto lo de la exgobernadora, ya se sabía, ya se había mencionado, de hecho a ella se le había preguntado en repetidas ocasiones y tanto por parte del gobierno federal se negaba y por parte de ella también. Al final de cuentas se dio, ahora se sabe que fue algo que ella misma le solicitó al presidente. Se sabe, pues en lo que se rumora y no estuvimos cuando le hizo la petición, pero yo creo que sí les ha causado una crisis, que van a salir de esta crisis, por supuesto, pero por ejemplo, si hablamos de aquí de Sonora, yo creo que la crisis fue para el presidente, aunque el presidente ha atravesado por varias crisis, y aún así, Jesús, yo creo que no le pasa nada al presidente, porque está blindado el presidente, ¿no? Pareciera que lo está, porque si vemos los niveles de popularidad que tiene, y esto contrastado con muchas encuestas, porque yo no me voy así con la finta por las encuestas. Aquí, quienes hemos vivido aquí nos han dicho que fulanito de tal va muy bien y fulanito de tal va así. A mí me llamó la atención lo que ocurrió el día de antier, que se da a conocer esto ya del nombramiento oficial, después del tuit del gobernador Alfonso Durazo. Me lo mandaron en varios grupos de WhatsApp, y ya no estoy hablando de redes sociales, de grupos de amigas, de primas, de familiares que me decían, ¿es cierto este tuit? O sea, como que sí causó, no, eso es mentira, es una fake news, cuando pues era un tuit de realidad, que ya el propio gobernador lo dijo. Y antes de que él lo dijera, yo creo que muchos analizamos eso, esa famosa cortesía política o que en política así se dan las cosas y que para muchos pues no podemos entender eso de la política, ¿no? Pero yo creo que esto sí va a causar una pequeña, yo creo que a este gobierno que apenas tiene 4 meses en el poder, yo creo que sí le va a causar una especie de desgaste que luego se recuperan. ¿Por qué? Porque la gente quizá estaba esperando más, ¿no? Quizá estaba esperando que pues eso no sucediera. No sabemos tampoco si el propio gobernador esto le vino como pues algo que no lo quería. Claro que sabía, él mismo lo dijo, que había sido enterado, que no sabemos si por el propio presidente, pero yo creo que pues no les fue bien. Jesús Ibarra hizo un análisis de lo que ocurrió en redes sociales y se puso a buscar en Twitter y a buscar en las diferentes redes sociales y dijo que sí tuvo mucho movimiento, tanto para el presidente en cuestión negativa, como para la exgobernadora, como para el gobernador. No me acuerdo en qué orden los citó, pero yo considero que mucho de la reacción de la conferencia de hoy del Contralor Estatal, Guillermo Noriega Esparza, se debió a que tienes que salir porque tenemos que demostrar o tenemos que dejar precedente que el hecho de que se le diera un nombramiento a la exgobernadora no va a haber impunidad. Yo creo que en eso se tienen que centrar en los próximos días, ¿no? Claro, y yo creo que ahí ahorita ahorita quiero que me lo respondas ahí, después del corte. ¿Era realmente necesario este tuit? Qué curioso que lo mencionas, porque realmente ha generado mucho para el análisis
Es si que era eso realmente fue, necesario, quién le diría al gobernador que era necesario ese tuit? Porque una cosa es simplemente validar lo que el presidente la propuesta del presidente, comentarla en corto, platicarla con los diferentes actores políticos, los propios medios de comunicación, pero mandar ese tuit realmente era necesario. ¿Por qué lo haría el gobernador? Creo que da para el análisis ese dato tan interesante que mencionas, Cintia. Y si te parece, respóndemelo después de este corte. Vamos rapidito al corte aquí. Sigamos aquí en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Hoy a mí me llamó mucho la atención que bueno, y siempre regresamos aquí en vivo, Cintia, estamos ya que está muy buena la plática aquí tras bambalinas también, aquí como pueden ver, aquí con Cintia nos agarramos muy a gusto en el tema, y precisamente donde hicimos el corte, y ahí queremos regresar, es si realmente era necesario ese tuit del gobernador. Creo que era claro que el gobernador iba pues, a apoyar la decisión del presidente, y ojo, es una propuesta del presidente que debe ratificar el Senado, que obviamente sabemos que el control del Senado que tiene Morena, y a muchos dirían que quizás es un trámite, pero bueno, pueden pasar de todas situaciones ahí que pudieran cambiar ahí la ratificación en el Senado, y por ello llama mucho la atención si a lo mejor hay quien asesoró al gobernador en ese tema, quien incluso le ayudaba en la redacción, porque es un tema no oficial, y como tú lo mencionabas ahorita, Cintia, tras bambalinas, es un tema en el que hasta la redacción llama la atención, ¿no? Sí, fíjate, yo lo primero que me tocó, o sea, lo primero que pensé es cuando vi ese tweet que lo puso como a las 2:40 y tantos, 2:50. Yo dije, ¿qué necesidad de tener que escribir? Bueno, eso lo podemos pensar tú, Jesús, o yo, o mucha gente, ¿no? Pero en política esto es como necesario, como levantarte y en el día bañarte, o sea, eso me explicaban que es en política, ¿no? En fin, a lo mejor uno nunca le va a entender a la cuestión política, ¿no? Pero yo sí pienso que ahí la gente que tiene en comunicación, no sé si no les pide opinión, no sé si no se atreven a comentarle, no sé qué papel jueguen, porque quienes hemos trabajado en áreas de comunicación sabemos que podemos decir, hey, no hay necesidad, hey, la redacción, las cosas depende cómo las digas, cómo las escribas, en qué tono las pronuncies, todo depende de, ¿no? Y el tuit de él fue, deseo el mayor de los éxitos, así inició, cuando pues todavía no es el nombramiento, ¿no? O sea, todavía puede pasar, ahorita lo comentábamos, tú lo comentabas que todavía no tiene el nombramiento entonces digo, ¿qué necesidad de escribirlo? Hay quienes dicen, es que se lo pidió el presidente, y sí pienso que el presidente le haya dicho, escribes algo para que le cayera, ahora sí que la bronca a él, y no al presidente, porque lo que se queda anduvo circulando, es lo que a mí me tocó, que personas me dijeran, ¿es cierto esto? Como que pensaron que era una cuenta falsa, que le habían hackeado la cuenta. Esos fueron los comentarios que a mí me llegaron, o sea, sí llamó la atención. Y tan así que guardaron mucho silencio, tanto los funcionarios como apenas el día de ayer por la tarde por parte del Comité Estatal de Morena, apenas enviaron un boletín que pues no decía la gran cosa, solo de que avalamos
lo que hizo el presidente y lo que hace el gobernador. Digo, que muchos criticaron ese boletín, que lo comparaban con un boletín setentero, ochentero de las épocas del PRI de allá, ¿no? Por la manera, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que yo leí en redes sociales, lo que yo leí en grupos de WhatsApp, que para mucha gente causó decepción, porque Claro, dijeron, y sobre hombre, todo hay un tema, Cintia, perdón ahí la interrupción, pero hay un tema, y por ahí se veían en varias teorías políticas y en materia política del el tema de la mística de guerra, en el tema de los equipos, ¿no? Entonces sí, tienes a un equipo que vas arrancando un gobierno, vas teniendo a tu base apoyándote, y de pronto cuando estás en el grito de guerra, de pronto sales, o sea, dices esta expresión que sin lugar a dudas a tus huestes, a tu equipo, pues, sin lugar a dudas, lo sacó de balance una declaración como esa, y yo le agregaría lo que tú decías ahorita, también el tema del timing, ¿no? O sea, el tema sí. del tiempo, del momento, en que se mencionó, finalmente no Y es además, pecado, y no es pecado, Cintia, yo creo importante, el de que más allá de que haya una gran afinidad entre el presidente de la República y Alfonso Durazo, o entre Alfonso Durazo y el presidente, que es clarísima que la existe, claro, independientemente de que haya esa afinidad, no tienen por qué estar de acuerdo en todo. No necesariamente tienen que estar de acuerdo en todo, ni también, obviamente, si el presidente toma una decisión y el gobernador quizás no está del todo convencido, bueno, pues dirá, pues adelante, lo dijo el presidente, no habrá mucha laraca sobre el tema, y pasaremos al siguiente tema, ¿no? Pero creo que ahí es donde hay la polémica precisamente sobre las diferentes formas de encarar una situación, ¿no? sí, y te digo, el silencio fue que algo andaba mal, ¿no? Porque pues puedes salir a comentar algo, pero yo creo que ahí no podías salir a defender lo indefendible. Yo me puse en el lugar de que si tuviera que haber tenido que trabajar en esa crisis, estaba bastante difícil, porque creo que sí fue una crisis por 2 días, por horas, pero sí pegó, porque es un gobierno que apenas está empezando, son 4 meses del gobierno estatal, y además el día. Si esto se hubiera anunciado un viernes o un sábado, no pega como pega un lunes a la hora que fue, ¿no? Claro. Quienes saben de comunicación o quienes manejan, que me ha tocado a mí estar en cursos y todo, lo que dices un lunes, aguas, el lunes pones agenda. Claro. ¿Sí? El viernes ya como quiera se muere, y el sábado pues a veces se remuere, ¿no? Claro, sí, un tema que llama la atención ahí cómo se manejó, y que claramente sigue la polémica sobre este tema. Está, por ejemplo, el tema de la ratificación o no ratificación de Quirino Ordaz, por ejemplo, también en una de las propuestas diplomáticas por ahí que están pendientes. El presidente comentó también de la propuesta del exgobernador de Chihuahua. Creo que de alguna otra forma el presidente en ese sentido hace su estrategia, maneja las fichas como lo sabe hacer. Él es un gran comunicador, el presidente sabe muy bien cómo comunicar, cuándo comunicar, cómo generar polémica con el tema de comunicación, y sin lugar a dudas fue un tema en el que pues, muchos estados y muchos personajes se han visto involucrados en la discusión sobre estos perfiles. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema, si te parece, Cintia, después de este corte. Ya nos agarra la guillotina aquí del corte, pero vamos a continuar aquí. Sigan con nosotros, estamos en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bueno, continuamos aquí en Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja político. Se está poniendo a gusto aquí el debate, aquí la plática con Cintia.
creo que, bueno, nada más nos faltan ahí un líquido marino, a lo mejor para seguir conversando más a Sí, gusto también aquí o uno con estos temas. cristalinito así blanco. Exacto. Y precisamente en relación con este tema, de alguna otra forma, el PRI, el CEN del PRI, pues bueno, hace su berrinche, vamos a llamarle así. Sí. Alejandro Moreno, Alito Moreno, pues no tiene otra, tiene que hacer ahí su berrinche. Y yo ahí donde te plantaría, Cintia, en el caso del PRI nacional, el PRI lo han dado por muerto muchísimas ocasiones, y el PRI, pues como los vampiros que no le ponen la estaca en el corazón, pues vuelve nuevamente a resurgir. Y en este caso no sabemos si va a ser con mayor fuerza o simplemente va a sobrevivir, no lo sabemos todavía, pero el PRI de alguna otra forma, pues tardíamente, de alguna forma y sin fuerza, está el PRI nacional en quizás en uno de los momentos más débiles de su historia. ¿Sí opinas al respecto? Y si también de alguna otra forma, pues ya lo que hace Alito es a lo mejor más, pues más resignación que realmente la posibilidad de que genere algún tipo ahí pues, de presión sobre estos probables embajadores y cónsules. Fíjate qué tan muertos no estarán o que no, ni los traemos porque no lo habíamos sacado al tema, ¿no? Cuando hablábamos de lo que a quienes se le pudo haber convertido en crisis, nos referimos al presidente, al gobernador y todavía a la exgobernadora, pero ni siquiera hablando de que si el PRI, que si el PAN, y obviamente la reacción del PRI fue lo más, pues lo esperado. ¿Y qué pasó aquí? El que pretende dirigir el PRI, Bulmaro Pacheco, sostiene una premisa. El actual dirigente, pues creo que hasta ahora en la tarde salió porque mucha gente lo anduvo buscando para conocer su opinión y parece que se andaba haciendo pato, se ocultó demás, muchos compromisos y demás, y fueron muy poquitos los que salieron en defensa de la exgobernadora, creo 2, 3 contados ahí en redes sociales, y se fueron hasta por otra parte. Yo creo que, pues sí, el PRI está pasando por muy mal momento. Creo que Movimiento Ciudadano, por lo menos a través de redes sociales, pues la aprovechó pues mejor la recta, ¿no? Yo creo que son tiempos complicados para el PRI, pero pues con tantos años y con tanta vagancia y demás, no los podemos dar tampoco por muertos. O sea, en los partidos políticos siempre tienen sus sorpresitas, ¿no? Pero claro, y si bien... pareciera, ¿no? Pareciera que el PRI, en algún momento lo hemos platicado también aquí en la mesa de análisis también sobre el tema, y pareciera que el PRI cada vez se hace más como el partido verde, ¿no? Un partido que Sí. quizás sea un partido más bisagra, más quizás de acuerdo a los intereses en el momento, con el partido en el poder, y finalmente no la viabilidad que tenía anteriormente como una opción, pues tanto a los ciudadanos que tenían la intención de votar por algo diferente a las otras opciones políticas, y que cada vez el partido se hace desde ese punto de vista un partido más pequeño y menos competitivo a nivel nacional y en los diferentes estados, ¿no? Sí, y además, Jesús, a lo mejor esto que ocurrió, que cada quien dijo lo que pensó, lo que quiso, sin ya ningún interés cupular, les devuelva un poquito o empiecen a resucitar. ¿Qué pasó en Morena? Todos calladitos. Pasaron horas y el comunicado, así que mejor no hubieran mandado. Entonces, la sociedad siempre busca a quienes hablen como piensen, como quieran y todo. ¿Qué pasó con Movimiento Ciudadano? Las voces como la diputada Roselena Trujillo, por ahí en redes escribió un tuit ahí más o menos fuerte, con el ex candidato también a la gubernatura, se me fue el nombre, Ricardo Burs, también escribió un tuit ahí más o menos fuerte, de Movimiento Ciudadano, pero no hicieron algo en conjunto que quizás debieron de haber aprovechado la recta mediática o demás, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahorita todavía ellos están hablando por lo que ellos piensan, por lo que ellos creen, y quizás se conjuntó un poquito o quizá pareciera un... En cambio, se notó ya en Morena que son poder, que ya se tienen que quedar calladitos, que ya les dijeron, yo pienso que les avisaron, nadie salga, nadie diga nada, yo pienso, ¿no? Porque Qué mal pensada eres, Cintia, qué mal pensada eres.
Qué bárbaro, ¿no? Yo andaba buscando hasta por Twitter y a mí me preguntaban, ¿qué pasó con los de Morena? Pues es que no pueden defender. También qué incómodo, también por otro lado, también la posición del PAN, también porque no olvidemos que el PAN en alianza con el PRI postuló en este caso a Ernesto Borrego Gándara, y ahora sí, ahora el nuevo dirigente, en este caso Gerardo Real, dice, vamos a presentar una denuncia contra Claudio Pavlovich, todo eso, y más de uno diría, ¿y por qué no la presentaron antes, no? O sea, esos son el tipo de situaciones que claramente es donde quedan mal parados los partidos políticos, los actores políticos de pronto se ven en esos laberintos sin salida. ¿Por qué? Porque hay situaciones ahí en las que pareciera, como dices tú, Cintia, que la gente cree muchas veces que no tienen memoria, ¿no? O que no tenemos memoria, y ahí es cuando realmente quedan esas situaciones tan fuera de tono, ¿no? Y también rematando en el tema de lo del PRI nacional, también como de alguna otra forma el PRI muchas veces, o como lo hacen otros partidos, pareciera repetir sus errores, ¿no? Porque vemos en el plano nacional como la figura fuerte en el PRI nacional es Alito Moreno, el presidente, y parecería en un símil a lo que fue en su momento Roberto Madrazo, estar todo enfocado a él como presidente del partido, ser un precandidato presidencial, cuando saben que invariablemente eso es algo que en su momento al PRI pues lo llevó a límites mínimos en cuanto a viabilidad política, y parecería que nuevamente quieren repetir el mismo modelo, y es increíble que se repitan los errores tan cerca, ¿no? Porque no han pasado muchos años de esa experiencia fallida, ¿no? Pero recordemos que pues es un AMLito, ¿no? Y no sabemos qué cuchupos haya y demás, ¿no? A lo mejor esa actuación pues tenga que ser por algo, en base a algo, o obedeciendo a alguien, ¿no? Desafortunadamente pues los políticos siempre nos han dado muestra que pues hay que pensar en todos los escenarios, ¿no? Y a lo mejor el más peor es eso. Exactamente. Muy bien, y bueno, pues vamos a irnos a otra pausa para pasar al siguiente tema que también esperemos sea de su interés, así que siga con nosotros, estamos aquí en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja político en este miércoles con Cintia García, con quien estamos aquí analizando la agenda política nacional y estatal y también algunos temas de los diferentes municipios de nuestro estado, pero estamos hablando también ahorita dentro de los temas de la agenda que habrá para este 2022 una asignación, una partida presupuestal de más de 600 millones de pesos, serían 603 millones de pesos de manera exacta, para apoyar el tema de búsqueda de personas desaparecidas. Por un lado, parecería quizás una buena noticia para algunos colectivos, para otros quizás especialistas en el tema dirán, bueno, pues es un reconocimiento tácito de la incapacidad del Estado para poder hacer su trabajo como debieran hacer la labor de investigación. El gran mito que yo considero del tema del tema de la impartición de justicia para mí es el tema de la investigación. Es un mito, creo que no existe, no se está haciendo nada al respecto, no se está buscando cambiar la dinámica y los protocolos de investigación, y no hay nadie que audite las investigaciones en este país, alguien imparcial, organismos internacionales. Es un tema, creo que prácticamente es de simulación, la investigación en todos los niveles de gobierno, creo que es una asignatura pendiente. Pero bueno, eso está ligado con el tema de inseguridad, una inseguridad que cada vez lastima más, Cintia, en todos los municipios de nuestro país, en todos los estados. Sonora no es la excepción.
Vemos desafortunadamente que siguen aumentando, pues además de los homicidios en todos los municipios, el tema también de los feminicidios, y vemos cómo es un tema que de alguna u otra forma, ante las consecuencias de esta escalada de violencia, pues tienen que entrar grupos colectivos de mujeres que, pues, mis respetos, es increíble la labor que están haciendo, Sí. y que ojalá puedan tener ahora estos apoyos que puedan realmente llegar. No está muy claro cuál va a ser la mecánica de asignación, se van a publicar las reglas de operación para poder tener la posibilidad de solicitar estos recursos los colectivos, pero ¿qué opinas de esta estrategia para tratar de apoyar a estos colectivos desde el gobierno, desde el presupuesto público? Mira, eso lo veo como una pastilla o un tranquilizante para calmar un tanto ese rubro, porque si bien es cierto, los grupos, los colectivos, las madres buscadoras a nivel nacional se han hecho, bueno, no han logrado una presencia o han alzado la voz que ha llegado hasta niveles internacionales y han sido bastante tercas, bastante necias, bastante persistentes en que les surgen apoyos. Recordemos la polémica que se hizo aquí cuando fue la administración de Sara Valle, no sé si recuerdes que les regaló palas y picos, Sí, pero no, que casi un evento y que se criticó mucho, ¿no? Que fue una nota a nivel nacional, internacional, como una presidenta les regala y demás. Y cuando salen las madres buscadoras a decir, pues si es que es lo que necesitamos, o sea, ¿por qué la critican, no? Si es una necesidad cada ratito que tienen que hacer botear para pedir apoyo. O sea, es impresionante. Yo recuerdo cuando empezábamos a escuchar que en algunos estados, ciudades, ejidos del sur del país había fosas clandestinas. Cuando llegamos a ocupar el tercer lugar, ya no sé cómo esté Sonora, pero pues tantos grupos que hay aquí, la necesidad que traen, ellas están haciendo algo que la autoridad debiera de hacer, o por lo menos no debiera permitir que esas personas estén enterradas como lo están, ¿no? En fin, el tema de la inseguridad, que es un tema en el que también este gobierno federal y bueno, y vamos a hablar también del gobierno estatal, hablaron mucho de que iban a asegurar. Ahorita este gobierno pues son 4 meses, no podemos decir mucho, pero la cosa ha empeorado y bastante. Y a nivel nacional, ni se diga, estamos peor que nunca. Cuando se supone que pues le iban a meter todas las ganas, pues no sé si no se las han metido, no sé si sea la estrategia, no sé si sea que se hacen de la vista gorda ante los grupos criminales o quizá los grupos criminales son los que tienen el sartén por el mango, son los que mandan, porque siempre que hay un hecho o un homicidio o hasta los feminicidios, siempre lo que nos dicen las fiscalías es que están involucrados con el crimen organizado, con las drogas. Hoy mandaban de la fiscalía información del joven que mataron de 15 años allá en Cajeme y que lo confundieron, que iban por el pariente, pero que el pariente estaba envuelto en drogas y demás. Como que siempre es esa la situación, ¿no? Hoy, sí, ahorita hablabas de estrategia, que creo que es importante, y ahí yo te preguntaría, Cintia, tú que has estado pues siempre muy pendiente del acontecer noticioso estatal, ¿tú ves realmente un cambio de estrategia, aunque son 4 meses nada más aquí en el estado de la nueva autoridad estatal, pero hay un caso importante ahí, porque la fiscal es una fiscal que ya estaba en la administración anterior, entonces no podemos decir que apenas se está agarrando el toro por los cuernos en su área. Entonces aquí yo diría ahí, realmente tú notas un cambio de estrategia desde la fiscalía, porque el tema de seguridad pública, bueno, ahí hubo un cambio, ¿no? Y entra María Dolores del Río, también una política de carrera, pero ¿se ve este cambio de estrategia? No se ve absolutamente nada y además es muy lo que pasa en Guaymas y lo que pasa en Cajeme, que supuestamente ya mañana, si no es que ahorita en lo que estamos aquí platicando, ya no está el comisario de seguridad de allá de Cajeme. De hecho, ya ahorita por la tarde un hombre estaba circulando por ahí, de hecho me mandaron a mí la información, yo lo manejé de manera extraoficial. O sea, ni tan siquiera Cajeme convertido en el 4º municipio a nivel mundial en inseguridad. Hoy se daba con
la percepción de inseguridad y vuelve a aparecer Cajeme en segundo lugar de los, creo eran 79 municipios del país, los que fueron encuestados. En la percepción estaba casi el 100% lo que está pasando en Cajeme. El colmo se me hizo que hace 3 horas repartidores de diversos comercios y aplicaciones y demás hicieron una manifestación exigiendo a las autoridades de todos los niveles de gobierno poder trabajar. Pero esto, o sea, es el colmo porque les quitan sus motocicletas y demás. O sea, la cosa está muy fuerte. Ya somos noticia no solo a nivel estatal, sino nacional, sino a nivel internacional. Y yo creo que si están dejando pasar o si están dejando crecer el narcotráfico, pues esto obviamente va a ir en aumento y ellos van a hacer lo que quieran cada vez más, porque también sabemos que pues, se dijo mucho y se documentó en algunos medios y ha sido nota en otros, que el narcotráfico ha estado muy ligado a la política, ¿no? Y sí, muy ligado y con el peligro de que en el proceso electoral, los procesos electorales estatales de este año, se incremente lo que será la influencia del crimen organizado en las elecciones, que es algo muy, muy preocupante, sin lugar a dudas, en el tema de seguridad. Vamos a cerrar ahorita, vamos a la reflexión del tema de seguridad en el siguiente corte, porque ya nos agarra aquí el corte con Juan, así que vamos al siguiente corte, siga con nosotros, estamos en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bueno, y continuamos aquí en Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja político, que como vemos aquí, se pone muy bueno también aquí tras bambalinas en el corte, aquí con Cintia, viendo los temas. Y comentaba Cintia antes del corte aquí, para pasar al siguiente tema, para cerrar el tema del tema de seguridad pública, de que este cambio que se viene en el caso de Obregón, de Cajeme, pero probablemente sería pues un cambio de persona, un cambio de posición, como sucedió también en Guaymas, del cambio también del titular de seguridad pública en el caso de Guaymas, pero desafortunadamente cambian los titulares, cambian los nombres, cambian los rostros, pero sigue el problema, y sobre todo porque hay dos cuestiones aquí, creo, fundamentales, además del tema de investigación que mencionábamos anteriormente. Está también, además del tema de investigación, el tema de que se sigue apostando por recetas viejas a los mismos problemas, y uno de ellos es de que se le apuesta a incrementar la cantidad de efectivos sin ton y son, y vamos a ver cómo contratamos más policías y más personal de seguridad pública para los municipios, y no se habla de pagarles mejor a los que se tienen, armarles planes de carrera, y pagarles mucho mejor a los mismos, incrementar el tema de inteligencia policial. Nadie habla de esos temas, que son temas que realmente irían de una forma diferente a cómo se sigue planteando los temas de seguridad en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Así es, bueno, la estrategia no ha funcionado y ahí se supone una mesa de seguridad que se reúnen diariamente. Pues siempre hemos dicho de burla algunos comunicadores y periodistas que pues parece que se juntan a tomar café o no sé por qué resultados no ha habido. Cuando se habla de que el presidente recientemente decía, poquito antes de volverse a reinfectar de COVID, decía que voy a ir a Cajeme porque la inseguridad. Bueno, ¿de qué sirve? Digo yo, pues sí ha venido muchas veces y la última vez que vino a unas cuadras estaban cometiendo algunos homicidios ahí cerca. Yo pienso que deben de ir por lo que es la raíz de esto, y la raíz de esto sabemos que es el narco. Y mientras no haya un cambio o venga alguien que quiera decir vamos a parar esto, pues no va a pasar nada, porque se nota que tienen el control, es obvio, porque
siempre se ha negociado con el narco porque es algo que existe. Y si hablamos con policías de años de carrera en esto, claro que tenían que negociar, claro que les tenían que decir por aquí, por acá y por allá no, o por acá sí. Pero ahora se nota que están sueltos y que hacen, que agarran el territorio como si fueran Juan por su casa, ¿no? Y Entonces el tema de los hay... códigos, ¿no? El tema también de los códigos que había antes entre los propios grupos también del crimen organizado, pues no, de respetar a las familias, respetar a los niños, de los temas de cómo de alguna otra forma contenían la violencia per se en la vía pública, todo esto, y que todo eso ya pues ya no se respeta y ya las familias prácticamente, pues en todas las principales ciudades del país, desafortunadamente, y muchas de ellas de Sonora, pues no hay una tranquilidad, no hay un sentimiento de seguridad de las familias, ¿no? Sí, Jesús, y hay quienes dicen todavía, porque oyes esas voces, ¿y tú de qué te preocupas si no andas en malos negocios, si no tienes relación con el narco? Pero ahorita es preocupante para quienes andamos en la calle, para quienes vamos a un supermercado, para quienes vamos a comer a un restaurante, porque ahorita, ¿cuántos daños colaterales no hemos sacado? Y periodísticamente tenemos una asignatura pendiente en decirle a la sociedad, tantas personas han perdido la vida sin deberla ni temerla, porque ya hay un buen número en el país y en nuestro estado. Y además nos afecta a todo ciudadano, aunque nunca te hayan entrado a robar a tu casa, aunque nunca hayas pasado por una balacera, aunque nunca te hayas atravesado por medio de donde hubo un conflicto, pero la cuestión económica, ¿cómo nos afecta? Claro, esa parte en su momento en algunos espacios ahí, colaborando ahí en tus espacios noticiosos, platicábamos del punto de vista económico, que eso finalmente el tema de la inseguridad, ¿cuánto nos cuesta a los mexicanos anualmente? Si hacemos cálculos de per cápita, ¿cuánto nos cuesta? Realmente nos sorprendería lo que se le gasta en temas relacionados con seguridad, en seguridad de nuestras casas, seguridad en el automóvil, seguridad en los negocios, y todo eso al final lo único que hace es, además del tema de la percepción de inseguridad, es incrementar los costos de los bienes y servicios, ¿no? O sea, impacta por todos lados. Sí, platicábamos ayer con la representante de la Red Feminista a nivel nacional y nos decía que los últimos 3 sexenios han estado empeorando la cuestión de los feminicidios, cómo ha estado en aumento. Y nos hablaba de este sexenio en especial y le decía yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es el machismo? ¿Qué es lo que está pasando con la mujer? Porque también hay que recordar que tanto el presidente como quienes lo acompañan en su gabinete en campaña nos dijeron que la mujer iba a ser respetada, iba a ser cuidada, y los feminicidios siguen y las alertas de género al parecer no han servido. De eso no podemos decir. Y perdón que te interrumpa, Cintia, y además también, además de lo que bien mencionas ahorita, y también un estado en el que una mujer gobernó y que habló que le iba a entrar al tema al 100 y que fue una desilusión total para los grupos feministas. Así es, y ¿qué vemos ahora, Jesús? Pasan cosas como lo que pasó allá en Guaymas. Hasta ahorita no hay nada del lamentable hecho. Era después de una manifestación de feministas, que una feminista haya perdido la vida. Fuimos nota a nivel internacional por lo que ocurrió, pero aquí, ¿qué pasó con las feministas? Se quedaron calladas. ¿Y por qué se quedaron calladas? Porque están en la nómina. Muchas de ellas, con todo respeto del gobierno del estado, pero están en nómina. Entonces, digo, ¿qué nos está pasando, no? Y es un crimen que está sin resolverse, porque el tema fue un tema de impacto internacional, el tema de Guaymas. ¿Por qué? Porque sucedió frente a la alcaldía, en presencia del titular de la alcaldía, en este caso la presidenta municipal, del titular de seguridad pública, pero finalmente un caso como ese, en el que en las propias autoridades de seguridad pública estatal dijeron que no se iban a mover de Guaymas hasta que se resolviera ese tema. Bueno, pues como comentábamos aquí previamente, quizás tienen ahí en Guaymas, ya tienen residencia física en Guaymas, pero no, es un tema que no se resuelve. Pero cambiando un poquito del tema de seguridad, antes que nos gane el tiempo, porque ya nos queda poquitos minutos, en el tema, regresando a la agenda estatal, bueno, el gobernador ante la situación que se plantea como comentábamos hace 2 segmentos, llega entonces una rueda de prensa con el titular de la Contraloría, habla de que en concordancia con lo que habla el gobernador, que no va a haber impunidad, que van a seguir las investigaciones en las diferentes áreas de gobierno del gobierno anterior. Tú con tu experiencia, Cintia, tú que has cubierto pues diferentes administraciones y cambios de administración estatal,
¿crees que realmente vaya a haber consecuencias? Lo debería de haber, y yo creo que están obligados después de lo del nombramiento de la gobernadora, ¿no? Como que ahora la vara, pues ahora sí que la vara está más alta, ¿no? Ahora hay más exigencia del ciudadano sonorense. Pero a mí me llamaron dos cosas poderosamente la atención. Pasa lo que ocurrió, el nombramiento de la gobernadora, el tuit del actual gobernador, todo el relajo que se vino, y mañana hay conferencia con el contralor. Y el contralor ahí estaba, Guillermo Noriega, en la conferencia de ayer. Bueno, citan a la conferencia de hoy para las 12. Déjame decirte que no la vi toda porque yo tengo programa a la 1 de la tarde, empezaron un poquito tarde. Cosa curiosa se me hizo que no mandaran la liga del área de comunicación del gobierno del estado, cuando pues todo lo han difundido, ¿sí? Y a través de todas las vías, desde la propia cuenta del gobernador, la cuenta oficial y demás. Yo empecé a ver un enlace que se escuchaba muy mal, que una colega mandó, luego entré a otro y de repente lo dejó de transmitir, luego entré a otro y me llamó mucho la atención, y de ahí dije, qué raro, ¿por qué no querrán que lo que va a decir pues sea la importancia que se tiene que dar? Hasta ahorita, antes de entrar contigo, todavía no había un boletín. Mandaron una información de todo lo que dio a conocer ahí Guillermo Noriega. Fue una conferencia muy larga, y sabemos que cuando hablas mucho tienes poco que decir, dicen los que saben. No se me hizo a mí que tuviera la contundencia, quizás no era el momento todavía para salir. Yo pienso que después del nombramiento de la gobernadora, obvio, a la gobernadora no le van a hacer nada, pero algún funcionario o algunos funcionarios tuvieran que ver. Hablaron de porcentaje. El caso de Telemax, creo que iba a un 80 y tantos % en las investigaciones de ahí de la Contraloría. El tema de SIDUE, el tema del cartel inmobiliario también era de los que iban así como más investigados. No lo vi muy bien, ya teníamos que entrar nosotros al programa, pero pues no vi ni siquiera en redes que se manejara por parte de los colegas o una contundencia, ¿no? Claro, y finalmente, pues es una expectativa que tendría todavía los sonorenses, porque, pues bien, como bien recuerdas, son 120 días de esta nueva administración. Todavía, quizás en ese tema, vale la pena quizás darle todo el beneficio de la duda, en este caso, a lo que serían estas investigaciones. Creo que también el propio titular, Guillermo Noriega, de alguna otra forma, pues está teniendo una oportunidad de oro, una segunda oportunidad, yo diría, de oro en el tema estatal, porque finalmente él formó parte del fallido sistema estatal anticorrupción, él fue parte del comité de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, un sistema que evidentemente fracasó, que no cumplió las expectativas y que fue una de las banderas de la anterior gobernadora, y que ahora como contralor se le da una segunda oportunidad. Por eso yo diría, y creo que Guillermo Noriega tiene que aprovechar esta posibilidad de realmente, pues no nada más ver los toros desde la barrera, no nada más ser un instrumento político, lo que sería la Contraloría, y que realmente pueda lograr cerrar algunos casos y que realmente se judicialicen, y que finalmente algunas de los que muy públicamente se mencionaban como probables involucrados en temas de corrupción, finalmente reciban su castigo, ¿no? Tienen poco tiempo, como lo decimos. Nosotros hemos hablado mucho, porque hace muchos años traemos un tema que es el de los aviadores de la Secretaría de Salud, y que el actual contralor Guillermo Noriega, cuando era director de Sonora Ciudadana, lo conoció bastante bien. Yo le di los nombres, las carpetas de todo lo que había, o de lo poquito que yo en ese momento pude obtener, a raíz de que mi mamá sufrió un accidente y pues al estar inconsciente se la llevan al Hospital General. Ahí yo tuve mucha convivencia con enfermeras y doctores, quienes me hablaron de lo que estaba pasando en la Secretaría de Salud. Te estoy hablando de hace muchos años. La cuestión todavía sigue, él la conoce muy bien, y hasta ahorita pues no han hecho nada. Entonces, si tienes ya conocimiento de algo y no haces algo, creo que no tienes muchas ganas de hacer nada, ¿no? Claro, es una opción ahí que, híjole, esas asignaturas que tú comentas pendientes, qué importante que se le pudiera dar un cauce, ¿no? Pero bueno, Cintia, híjole, se nos quedan muchos temas en la agenda. Yo creo que
que queda claro que tienes que volver aquí a Corte de Caja para seguir platicando de estos temas, que esta agenda de temas políticos a nivel nacional, estatal. Te agradezco mucho tu participación, que nos hayas acompañado el día de hoy en este Corte de Caja político. Y bueno, a todos aquí, a quienes hagan el favor, nos han hecho el favor de ver Corte de Caja político, que sigan sintonizándonos el día de mañana con Corte de Caja negocios. Y como siempre, agradecerles su atención a su programa, y como siempre, desearles el mejor de los éxitos, mucho éxito y adelante. Hasta pronto. Gracias por estar en Corte de Caja.